Hoy venció el plazo para que personas interesadas presentaran a la Comisión de Postulación señalamientos en contra de los 22 aspirantes a Contralor General de Cuentas. 14 impedimentos fueron presentados, entre ellos uno contra el ex Contralor General Carlos Mencos y dos contra Sergio Osvaldo Pérez López, actual Subcontralor de Cuentas y Calidad del Gasto Público. Mañana los comisionados se reunirán para analizar cada uno de los señalamientos y notificar a los aspirantes para que remitan sus pruebas de descargo. La ley nos mandó dar 3 días y eso es el tiempo que se les está dando. Pero el asunto de los plazos, por ejemplo, si viniera una entrevista o más bien una solicitud de tomar en cuenta alguna otra información, debería de conocerse por parte de la comisión. Ahora en nuestro segmento de redes, el tema que les presentamos es sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad que da vía libre a Carlos Mencos para optar el cargo que ya antes ocupó. Buenas noches, compañeros. La Comisión de Postulación y aspirantes han sido tema de discusión en los últimos tiempos. Ahora el tema de juicio fue la resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que indica que Carlos Mencos, excontralor, puede participar en las elecciones y esto opinaron nuestros seguidores. Gabriela Búcaro. ¿Qué demonios le sucede a la CC? Después de 2 amparos denegados en contra del proceso y en el tema en particular de la participación de Mencos, cuando la Constitución prácticamente predica que el Contralor en ningún caso puede ser reelecto. Artículo 233. Mientras Sandra Mercedes Gámez dijo, si de algo sirviera la opinión del pueblo, este señor miedo tendría. Por su parte, Carlos Marroquín afirmó, en Guate hay mucha gente capacitada para este trabajo, ¿por qué volver con la misma rata? Alfa Omega argumentó, debería ser todos los cargos públicos como el cargo del presidente, una vez se usa y se desecha. Ronald Aguilar destacó, no estoy de acuerdo, ese señor no hizo nada, ¿cómo queremos obtener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo? Soy Ana Lucía Morales y les recuerdo que nos encuentra en Facebook como Guatevisión y en el Twitter como @guatevisión_TV. Esperamos sus reacciones sobre los diversos temas y hechos que se da en nuestro país. Gracias, buenas noches, compañeros. Trabajadores de salud de la clínica de maternidad ubicada en la zona 13 protestaron por las acciones del ministerio de trasladarlos a otro lugar para colocar una clínica de control de prevención del ébola. Aducen ser despedidos. Trabajadores de salud manifestaron su descontento y se negaron a ser trasladados. Aquí se pretende ubicar una clínica para prevenir y verificar controles en pacientes sospechosos con ébola por su cercanía con el Aeropuerto Internacional La Aurora. De casos sospechosos de ébola. Esto lo que nos está obligando es que el Ministerio de Salud tiene que estar preparado en caso de que tuviéramos alguna situación de algún sospechoso, sobre todo de alguno que entre por la parte externa o de algún caso que podamos determinar en otro momento. Estamos en este momento comentándole a los compañeros que no se está despidiendo a nadie ni estamos desalojando a nadie. Sin embargo, los trabajadores de esta clínica periférica acordonaron el área e impidieron el paso de los delegados de salud. Nos quieren quitar nuestro edificio, nos quieren quitar la maternidad, es nuestra fuente de trabajo, es una maternidad que le ha servido a miles y miles de usuarios. Los trabajadores de salud mencionaron que temen porque esto puede ser un despido disfrazado e injustificado. Las instrucciones del señor ministro, el licenciado Monterroso, es que todo personal de acá que se quiera quedar a trabajar con nosotros está con la disponibilidad que lo pueda hacer, siempre y cuando vamos a tener que iniciar un proceso de capacitación. El personal que considere que no puede apoyarnos en el tema de la atención acá directamente de casos sospechosos de ébola, pues los vamos a estar transfiriendo a que nos apoyen en otros servicios de salud. En este centro asistencial de maternidad se atienden y se llevan controles pre y postnatal, partos y exámenes. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Y el Sindicato General de Trabajadores del Ministerio de Salud denunció que son 18,000 las personas que no han recibido salarios desde hace 7 meses. En montos son aproximadamente 97 millones de quetzales adeudados. Además, se quejaron por el incumplimiento del pacto colectivo. Por su parte, el ministro de Finanzas indicó que se pagarán algunos salarios a finales de mes porque no tienen recursos para cubrir todos los honorarios adeudados.
Nosotros le pedimos hoy al Ministerio de Finanzas que nos ponga ese dinero para el pago de los trabajadores, independientemente que estos trabajadores, en el final la responsabilidad es del ministro, no del actual, del anterior, pero sigue siendo el ministro, porque el ministro es el único que contrata. Estos son casos especiales que han surgido recientemente, que a nosotros no nos habían solicitado. El Ministerio de Salud ya hizo la solicitud y nosotros vamos a atender para el fin de mes algunas de estos requerimientos. Definitivamente al momento no tenemos los recursos para atenderlos hoy, sino que atenderíamos el requerimiento del Ministerio de Salud junto con toda la nómina para el final del mes. Por su parte, la gremial farmacéutica sostuvo una reunión con la vicepresidenta Roxana Baldetti, los ministros de Salud y de Finanzas, a fin de saldar los compromisos adquiridos derivados de órdenes de compra para abastecer los hospitales públicos del país. La gremial manifestó que a pesar de más de un año sin recibir el pago de suministros médicos que ascienden a más de 799 millones de quetzales, no habían dejado de despachar medicamentos a la red hospitalaria. Sin embargo, no les cumplieron con los tiempos pactados y llevan 15 días de no realizar ninguna entrega. Nuestros agremiados ya no aguantan realmente el poder despachar. La gente que nos despacha a nosotros los insumos también ya nos puso un límite para el despacho de las materias primas, producto terminado, etcétera. Entonces, realmente ahorita lo que estamos esperando es que los dos señores ministros de Finanzas y de Salud puedan plantearnos lo antes posible cuánto es la cantidad que nos van a comenzar a pagar, para que también nosotros hablemos con nuestros agremiados y de esa manera poder ya comenzar a ponernos de acuerdo con ellos para poder hacer el despacho lo antes posible, para no dejar a los hospitales y a las unidades ejecutoras desabastecidos. Por su parte, el ministro de Salud afirmó que el pago se estará realizando a la mayor brevedad posible, pero que tienen que hacer un análisis realista de cuántos fondos tiene el Estado para poder cubrir esta deuda. Sin embargo, no tienen una fecha estipulada para realizar el pago. Llegamos a un consenso que es algo generalizado. Vamos a primar la salud de la población. Es muy importante mencionar que el gobierno está dispuesto a honrar el adeudo que se tiene con los señores proveedores, porque reconocemos que ellos también están mostrando una actitud positiva al reunirse con nosotros en forma gremial. Y eso es muy valioso, que no es solamente un interés el que se está resguardando, sino que es la salud de la población, el derecho humano a la salud de la población. Al consenso que llegamos el día de hoy es a que vamos a tener una secuencia de pagos que va a permitir que se honre esta deuda, pero que también va a permitir que se dé un abastecimiento. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y José Orellana. En otros temas, la depresión tropical 9 se fortalece y se desplaza por el Golfo de México, lo cual amplía por 48 horas más las lluvias en el territorio guatemalteco. La CONRED junto al INSIBUMED informaron de la situación de esta depresión tropical, de los acumulados a causa de las lluvias en regiones del norte y centro del país, así como la crecida de ríos en el nororiente del territorio. Para que se muestra aquí en la pantalla está la trayectoria que esto puede tomar, aunque tiene un comportamiento bastante extraño, ya que normalmente las tormentas se desplazan del este hacia el oeste. Pero hay un frente frío, el frente frío número 8, que la mantiene estacionaria frente a lo que es el Golfo de México. Esperamos que tengamos lluvias en las próximas 48 horas con tendencia a disminuir el día viernes. Se dio a conocer los datos generales de damnificados a causa del invierno y que se mantendrá la alerta naranja institucional. Tenemos 1.273 personas en riesgo, 373.232 personas afectadas, 5.468 personas damnificadas, 3.709 personas evacuadas, 969 personas albergadas, 3 personas desaparecidas, 21 personas heridas y lamentablemente 24 personas fallecidas. Además, en materia de viviendas a nivel nacional, 159 están en alto riesgo y 100 con daños severos. 7 ríos están crecidos en el nororiente del país. Esta depresión se mantiene en el Golfo de México. Sin embargo, la CONRED mantiene monitoreos para evitar riesgos. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. En otro tema, el Ministerio Público pidió que Mónica Orellana y 3 enfermeras cumplan condenas que van de 40
hasta 5 años de prisión en el juicio para esclarecer el robo de la recién nacida, a quienes sus padres originarios de los 40 cantones de Totonicapán llamaron milagro, tras haber aparecido 2 días después de ser robada del Hospital San Juan de Dios. El Ministerio Público considera que Mónica Maritza Orellana Pérez, acusada por plagio o secuestro, puso en peligro a la bebé, quien 2 días después del robo fue localizada en una banqueta de la zona 3 capitalina, con una nota de arrepentimiento. Con menosprecio al momento que deja abandonada a la niña recién nacida y que causó gran daño a la sociedad guatemalteca, considera esta representación que debe de imponerse una pena consistente en 40 años de prisión y una multa de 100,000 quetzales. Antes de presentar las conclusiones, el Ministerio Público mostró ante el Tribunal Tercero un video captado por las cámaras de seguridad del Hospital San Juan de Dios, donde se logra establecer que la acusada Mónica Orellana se llevó en brazos a una recién nacida el 2 de agosto de 2013. También son acusadas 3 enfermeras. El Ministerio Público pidió 10 años de prisión contra María Adolfa Chinchilla por falsedad material e incumplimiento de deberes, y por las otras 2 enfermeras 5 años por incumplimiento de deberes. Las imágenes identificaron a Orellana Pérez cuando sale de la sala de posparto y abandona el hospital por la emergencia con rumbo desconocido. Otra de las pruebas que dio positiva, analizada por el grafólogo contra Maritza Orellana, fue la nota de arrepentimiento que tenía la recién nacida. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Dirección de Atención al Consumidor vela por estabilidad de precios de los productos para elaborar el fiambre. Se lo vamos a contar cuando volvamos de la publicidad. Noticias de temporada, al volver.